Vamos a resolver el problema 6.8 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, que nos dice: utilice el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de la armadura que se muestra en las figuras. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Lo primero que vamos a hacer en estos tipos de ejercicios es encontrar las reacciones en los apoyos. De esta manera vamos a aplicar una reacción de Y y una reacción de X en el punto D, y en el punto E aplicaremos una reacción EY, dado que no tiene reacción en X, puesto que está sobre rodillos. Para esto entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y será igual a dx. Y como vemos es la única fuerza que está en X, por lo tanto dx es igual a 0. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y y tenemos dy más ey menos 693 es igual a 0. Sin embargo, tenemos dos variables y no podemos todavía resolverla. Para esto vamos a aplicar la sumatoria de momentos en el punto E. Con eso eliminamos la fuerza que pasa por el punto E y tendríamos positivos en contra de las manecillas del reloj y nos quedaría entonces B. Bueno, vamos a poner de una vez su valor, 693, por una distancia de 5 pies, que generaría un giro positivo. Y menos de Y por una distancia de 21 pies, que generaría un giro negativo y sería igual a 0. De aquí podemos despejar y encontrar dy es igual a 693 por 5 entre 21, lo cual nos dará una reacción de Y de 165 libras. Bueno, ahora sí, sustituyendo en la sumatoria de fuerzas en Y, podemos encontrar que EY es igual a 693 menos 165, por lo que EY nos quedará 693 menos 165, 528 libras. El signo positivo nos indica que las suposiciones de los sentidos de dy y ey son correctas. Ya teniendo las reacciones en los apoyos, vamos a empezar a calcular las fuerzas en cada uno de los elementos. Sin embargo, debemos recordar que vamos a empezar por aquellos elementos o por aquellos nodos que solo me presenten dos incógnitas, porque solamente puedo tener dos ecuaciones, que son suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces, vemos que el nodo D ofrece solo dos incógnitas, que son la fuerza del elemento AD y la fuerza del elemento DC. Entonces, podemos empezar analizando el nodo D.
de Y que vale 165 y colocamos unas fuerzas a la que denominaremos AD y otra que denominaremos DC. Las direcciones de estas fuerzas están dadas por las direcciones de los elementos y el sentido puede ser el que yo considere más conveniente. Sabemos que si al resolver las ecuaciones el resultado es negativo, el sentido será inverso al propuesto. Y por otro lado, si el resultado es positivo, querrá decir que el sentido propuesto es el correcto. Vamos a analizar las direcciones de las fuerzas AD y DC con un poquito de trigonometría, como nos enseñó la Miss Trini allá en tercero de primaria. Establecemos un triángulo que tiene 12, 5 y queremos este ángulo. Entonces tenemos que θ es igual al arco tangente de 5 sobre 12. Que nos dará un ángulo de 22.62 grados. 62 grados. Ahí tenemos el ángulo θ. Ahora vamos a hacer otro triángulo que tiene 16 pies y 12 pies. Y este ángulo lo vamos a llamar alfa. Y entonces alfa es igual al arco tangente de 16 sobre 12. Es igual a 53.13 grados. Bueno, ya tenemos los ángulos θ y alfa. Los vamos a apuntar por aquí. Y alfa 53.13. Para poder borrar este procedimiento y dejar espacio para el resto. Bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos los ángulos, podemos establecer sumatoria de fuerzas en X, considerando positivos hacia la derecha, es igual a AD por el seno de 22.62 más DC por el seno de 53.13. Y esto debe ser igual a 0. Ahora, considerando la sumatoria de fuerzas en Y, positivos hacia arriba, tendremos AD por el coseno de 22.62 más DC por el coseno de 53.13 más 165 debe ser igual a 0. Con esto tengo dos ecuaciones que involucran dos incógnitas, que son AD y DC. Entonces hay que resolver el sistema para poder encontrar los valores de cada una de las fuerzas en los elementos. Podemos utilizar cualquiera de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales que nos enseñó la Miss Trini.
Y en este caso voy a usar el método de sustitución, despejando de la ecuación 1 el valor de AD, nos quedará igual a menos DC, seno de 53.13, sobre el seno de 22.62. Y esta expresión la sustituyo en la ecuación 2, y esta expresión la sustituimos en la suma de fuerzas en Y, y nos quedará menos DC seno de 53.13 sobre seno de 22.62 por el coseno de 22.62 más DC coseno de 53.13 es igual a menos 165. Aquí factorizamos DC y quedará DC por el coseno de 53.13 menos el seno de 53.13 por la tangente sobre la tangente de 22.62 igual a menos 165. De aquí entonces nos queda que DC es igual a menos 165 entre el coseno de 53.13, el seno de 53.13 sobre la tangente de 22.62. Esto será igual a 125 libras. Y como el resultado es positivo, quiere decir que el sentido propuesto es correcto y está saliendo del nodo, por lo tanto es a tensión. Y ya tenemos la primera fuerza en el elemento DC. Bien, sustituyendo ahora este resultado en la expresión que habíamos despejado, nos quedará menos 125 por el seno de 53.13 sobre el seno de 22.62 nos dará menos 260 libras, lo cual nos indica que el sentido considerado es equivocado. En realidad es hacia el otro lado, comprimiendo al nodo, por lo tanto estaría a compresión. Entonces quedaría AD es igual a 260 libras a compresión. Bueno, continuamos ahora analizando otro nodo, pero recordemos que deben de tener cuando mucho dos valores desconocidos. En este caso nos podemos pasar al nodo A o al nodo E. Vamos a hacerlo con el nodo A. Para eso vamos a pasarnos a la siguiente hoja, donde ya establecí aquí el dibujo y los valores de los elementos encontrados. Entonces ahora vamos a analizar el nodo A. Dibujamos las fuerzas que se presentan de acuerdo a lo que ya conocemos. Tenemos 260 a compresión, entonces serían así, 260. Y tenemos las fuerzas aún desconocidas AB y AC.
que las proponemos en esos sentidos. El ángulo que forma A con C le vamos a llamar beta, y si observamos, este es alfa, y beta será 90 menos alfa. Entonces vamos a poner beta igual a 90 menos alfa, y tendremos el ángulo beta igual a 36.87 grados. Bueno, entonces aplicamos sumatoria de fuerzas en X y tendríamos positivos a la derecha, AB más AC por el coseno de 36.87 más 260 por el seno de 22.62. Y esto debe ser igual a 0. Tenemos una expresión que tiene dos incógnitas. Por lo tanto, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en Y. Y quedaría 260 por el seno de 22.62 menos AC por el seno de 36.87. Esto es igual a 0. Pero aquí, como es con respecto al eje Y, aquí es el coseno. Ahora sí, resolvemos de igual manera este sistema que se forma. Ya no lo voy a resolver aquí, simplemente voy a poner los resultados obtenidos. Vamos a encontrar las fuerzas AB, que en este caso es igual a menos 420 libras, y AC, que es de 400 libras. El sentido negativo nos dice que AB en realidad va en la otra dirección, por lo tanto está comprimiendo al nodo y está a compresión. 420 libras a compresión. Mientras que el sentido de AC es positivo, por lo tanto nuestra dirección es correcta y estaría a tensión. Ya tenemos los resultados para el nodo A. Bueno, vamos a pasar este resultado, este proceso lo vamos a pasar acá arriba para hacer espacio. Y ahora podemos analizar cualquier otro nodo, ya sea el B, el C y el E, ya que en todos los casos nos quedarán únicamente dos incógnitas. Vamos a analizar el nodo E. Colocamos las fuerzas que actúan sobre él. Recordemos que EY vale 528 libras y que los ángulos son teta y alfa, donde teta es igual
a 22.62 y alfa es igual a 53.13 grados. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y tendríamos la fuerza EB, que es esta, EB, y la fuerza EA, no, S. Entonces tendríamos EB por el seno de teta, como positivos son a la derecha, este sería negativo, menos S por el seno de alfa. Y esto sería igual a 0. Por otra parte tendríamos la sumatoria de fuerzas verticales y sería EB coseno de teta más S coseno de alfa más 528 es igual a 0. Nuevamente vamos a resolver el sistema que se forma y determinamos los resultados, los cuales son EB igual a menos 832 libras y S 400 libras. Nuevamente, el sentido es contrario al supuesto en el caso EB, por lo tanto, estaría a compresión. Y en el caso S es correcto el sentido, por lo que S sería de 400 libras a tensión. Finalmente, nos queda solo por determinar la fuerza en el elemento BC, por lo que podemos analizar ya sea el nodo B o el nodo C. Vamos a analizar el nodo B, que parece más sencillo. Nodo B. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre dicho nodo. Aquí está 693. Tenemos la fuerza AB. 420 libras. Tenemos también la fuerza BE, que es de 832. Y finalmente la fuerza BC, que desconocemos, pero cuya dirección está dada por el ángulo beta de 36.87. Vamos a poner aquí simplemente ángulo beta. En este caso bastará plantear solo una ecuación de equilibrio, dado que tenemos una sola incógnita. Vamos a plantear entonces la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos positivos para la derecha, tendríamos 420 menos 832 por el seno de 22.62 y menos BC por el coseno de 36.87. Esto debe ser igual a 0. De aquí despejamos BC y obtenemos que tiene una magnitud de 125
libras positivo, lo que me indica que el sentido es correcto y por lo tanto está a tensión. Y este sería el último elemento de nuestro sistema. Por lo tanto, hemos concluido nuestro ejercicio. Adiós.